Tengan todos muy buenas noches. En el marco de los cursos virtuales que venimos desarrollando en la Academia Virtual de Ciencias y Tecnología JOB, vamos a dar inicio al curso Gestión y Coordinación de Proyectos BIM-BDC en la etapa de diseño. El curso va a tener una duración de aproximadamente 4 semanas con una carga horaria de 24 horas en sesiones en vivo, los cuales se van a desarrollar de lunes, miércoles y viernes. Hora de Bolivia va a ser 20 horas. Por este tema se ha un poco modificado el horario de hoy, pero el miércoles va a estar a las 20 horas. Ese tema. El contenido propuesto son 12 capítulos, los cuales se van a llevar en todo el lapso de las 24 horas, que son 4 semanas, 3 veces a la semana, ¿no? Quizás surja una modificación en lo que son en los días jueves, pero eso los vamos a hacer conocer en la plataforma y también por el WhatsApp, ¿no? La certificación que se le va a brindar es de 80 horas académicas, está avalada en este caso por la Universidad Gabriel René Moreno en su unidad de posgrado de ingeniería, lo que es también con el apoyo institucional del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, entonces para los cuales deben aprobar todo el curso para acceder a la certificación. El curso de especialidad en este caso va a estar a cargo de la arquitecta Juliana Nicho Gómez, la cual es arquitecta graduada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú. Es BIM Manager por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. BIM Manager por la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú. Tiene una certificación BIM BDC en Virtual Design Construction por la Universidad de Stanford. Especialista en contratos colaborativos en la construcción, más de 15 años de experiencia profesional y 10 años de experiencia en el sector público. También es coordinadora y gestora en proyectos BIM de proyectos y miembro activo del Instituto Nacional de Calidad del Ministerio de Producción en el Comité Espejo ISO para la nacionalización de las normativas ISO BIM en Perú. Bueno, le vamos a dar a la arquitecta para que proceda en todo el curso. Hola, buenas noches. Ok. Ya. Ya. Vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a la institución, en este caso JOB Academy, por esta oportunidad de poder dictar este curso para prácticamente profesionales ya especialistas que quieren conocer un poco sobre la gestión y coordinación BIM en proyectos relativamente en la etapa de diseño. Y efectivamente lo que busco aquí es un poco realzar la experiencia que tengo desde Perú en estos últimos años, sobre todo en proyectos con el sector público, en su mayoría los que vengo gestionando, algunos privados, pero la mayoría son con el sector público en realidad. Contarles un poco la experiencia en cuanto al tema de procesos, principalmente. Y en base al desarrollo de todas las experiencias que vengo teniendo en estos años, se ha visto la necesidad de poder impartir este curso, en donde
no se ven muchos cursos sobre gestión y coordinación BIM, ya que la mayoría está más relacionado al manejo de programas, que también es parte del proceso, el conocer algunas herramientas de gestión, coordinación, pero principalmente el objetivo es conocer primero los procesos de gestión de información BIM, en este caso. Y los procesos de gestión de información BIM está muy ligado a la ISO del estándar internacional, que es la 19650, en donde nos explican detalladamente cómo es el proceso de gestión de información BIM para aquellas organizaciones que van a implementar BIM para activos, para proyectos, en este caso. Y a partir de ahí, de conocer bien los procesos de gestión, es que podemos ya diseñar todos los recursos necesarios que se requieren para el desarrollo del proyecto. ¿Quiénes son las personas que van a estar a cargo? Y después ya definimos el tema de los programas o los softwares. Y naturalmente, cuando hagamos los talleres prácticos, vamos a utilizar programas. Pero estos programas tienen un propósito, que es cumplir con ciertos procesos de la gestión. Entonces, si ustedes conocen cuáles son estos pasos para lograr una adecuada gestión de información o del modelo de información, entonces estaría excelente que puedan implementar satisfactoriamente la gestión de la información BIM. Y ese es el objetivo principalmente. Vamos a desarrollar talleres prácticos, como por ejemplo, revisión de modelos BIM, empleando en algunos casos Navisworks, quizás Revit, dependiendo también de que ustedes puedan tenerlo, y si no, no hay ningún problema. Más que la herramienta, porque no voy a enseñarles cómo ver el modelo, sino principalmente el proceso de revisión. Sí les voy a enseñar cómo se revisa un modelo en una determinada herramienta, cómo se puede automatizar procesos de revisión, cómo trabajar en un entorno colaborativo en la nube. Ahí tenemos Trimble Connect, por ejemplo. Si hay la oportunidad de utilizar el BIM 360, la versión gratuita lo podemos hacer. Y si no, con Trimble Connect es más que suficiente. De acuerdo a ello, el objetivo es diseñar flujos de trabajo. Es por ello que tenemos que utilizar algunas aplicaciones para los talleres. Pero hay que entender que si no tenemos procesos bien diseñados, por más que seamos expertos en Revit, en Navisworks, si no conocemos de proceso, de nada nos va a servir el proceso de información BIM. Tenemos que conocer esos procesos. Y eso es muy importante porque desde ahí parte todo el trabajo de implementación de una organización cuando ya decide trabajar con BIM. Y la ISO 19650, específicamente parte 1 y 2, nos indica cuáles son los pasos a seguir. En realidad, y aparte tengo entendido que en Bolivia ya existe un proyecto de la norma boliviana, de la ISO, que todavía aún no lo han aprobado, pero sé que lo han presentado como proyecto. En el caso de Perú, ya lo tenemos. Y una ventaja también es que yo formo parte del subcomité técnico en mi país de normalización de las ISO. Y conozco el tema de la 19650 muy bien.
Y sería un claro ejemplo, así como también tenemos la ISO de Chile, que también lo han adaptado a su contexto de Chile. Cualquiera de los dos, en cuanto a la ISO como norma técnica chilena o peruana, son las mejores referencias que tenemos. Y a la espera de que Bolivia ya tenga su propia norma boliviana de la 19650, que esperemos se pueda aprobar. INNORCA es la institución, lo que es en mi país es INACAL, ¿no? Entonces, están en ese proceso ustedes. Una vez que ya INNORCA apruebe su norma de la ISO 19650, es ahí donde ya se puede hablar de que Bolivia cuente con un estándar BIM boliviano, como ya lo tiene Perú, como ya lo tiene Chile. Porque esta ISO ofrece un marco colaborativo, unas guías, unos estándares como base. Y a partir de ahí, todas las organizaciones van a poder implementar correctamente. Entonces, el desconocimiento de cómo se hace es que están generando muchos problemas. Por ejemplo, hace un par de días yo empecé una capacitación con un país de Centroamérica en un curso de Revit, porque específicamente era Revit, no era BIM. Pero mi primera clase fue Introducción BIM y les hablé del BIM. Entonces, este equipo de profesionales son como 20 de toda una entidad pública de un país de Centroamérica. Y me dijeron que ya estaban implementando BIM. Yo les pregunto, porque yo siempre quiero saber, ¿no? ¿Con qué grupo me encuentro cuando inicio el curso? Entonces, ellos me dijeron que ya estaban implementando BIM y les pregunté, ¿y cómo lo están haciendo? Y me dijeron que ya tenían varios proyectos donde estaban migrando de CAD a Revit. Le dije, ok. ¿Y qué más? Que tienen unas plantillas de Revit que están trabajando, ¿no? Y que ya estaban avanzando bastante y X. Entonces, cuando yo les hablé de la introducción, de la metodología, y les pregunté, ¿conocen la ISO 19650? Ya que ustedes están implementando BIM. Y ahí sí se quedaron sorprendidos. Me dijeron que no. Entonces, ¿cómo van a implementar BIM si no conocen la ISO, la norma estándar internacional, y su país no lo tiene? Y bueno, simplemente no sabían, desconocieron y ahí recién se han enterado, pues, ¿no? Entonces, eso significa que no hay unas buenas prácticas, no hay un líder en esa institución que diga cómo deben ser las cosas, lamentablemente. Y ellos creyeron o de repente piensan que el BIM era migrar de CAD a Revit, tener un modelo coordinado y listo. Y no es así. Y bueno, esa es una realidad de muchos profesionales de diferentes países en donde lo entienden de esa forma. Entonces, necesitamos formar personas y hacerles llegar que tenemos ya un estándar. Si vas a implementar BIM, empieza primero por comprar la ISO. Hay que comprarlo. Hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, preparar toda una especie de manuales para tu organización en base a tu guía. Y lo demás ya es un tema de trabajo de equipo, ¿ok? Entonces, esto un poco como para comentarles que
no se está introduciendo o implementando de forma correcta. Y si no tienes una buena implementación BIM, no vas a poder gestionar ni coordinar adecuadamente. ¿Y por qué en la etapa de diseño? Porque recién yo estoy introduciéndome en construcción y todavía estamos en mi país madurando esos procesos. En Perú, incluso en el Estado. Sector privado, algunas grandes empresas están ya trabajando en temas de BIM en la etapa de construcción. Que conozco, sí, porque ya tengo una primera experiencia, una casuística, pero necesitaría tener unas 5 casuísticas para dictar un curso. En cambio, en el diseño tengo como 30 casuísticas, entonces, tranquilamente, me enfoco más en la etapa de diseño. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos darles un curso que conozcan los procesos. A mí me interesa mucho que ustedes sepan cuáles son esos procesos, cuáles son los pasos para una correcta gestión de la información. Entonces, siempre me voy a enfocar a la ISO. Desde ahí tenemos que partir. ¿Ok? Naturalmente, tenemos mucha necesidad de construir activos. Cuando menciono activo, me refiero ya sea una edificación, una infraestructura, un puente, una carretera. Todo eso viene a ser el activo, ya que hablamos de edificaciones, infraestructura. No necesariamente el BIM es para edificaciones, como algunos lo catalogan. Es por ello que en la ISO menciona activo. Entonces, necesitamos construir proyectos grandes, activos. Ese es el término de la ISO, activo. A todo activo construido. ¿Ok? De tal manera que hay una necesidad de seguir construyendo, implementando proyectos de infraestructura. Y para ello necesitamos nuevas tecnologías, ya que el sector de la construcción no está avanzando acorde a las tecnologías de hoy, o no lo están aprovechando las tecnologías dentro del sector construcción. Naturalmente, el otro problema que existe es que utilizan las tecnologías en el diseño, pero a la hora de construirse siguen con procesos tradicionales, por ejemplo. Entonces, no estamos resolviendo aún el problema, porque el objetivo es que el BIM te facilite para los o las demás fases. No solo para el diseño, sino construcción y operación. ¿Ok? Entonces, poco a poco venimos implementando progresivamente el BIM. ¿Ok? Y a partir de ello, nosotros podemos enfocar en que este problema, mayormente de trabajar en un proceso tradicional, es que tenemos una organización compuesta por profesionales, en donde van a tener intercambios de información entre ellos. Estos intercambios de información van a tener que ser compartidos con otros.
con otros externos, profesionales. Y luego, también vamos a tener que compartir con profesionales del campo. Entonces, ¿qué sucede en el transcurso de todo este proceso de intercambio de información? Que se dan muchos retrabajos, mucha acumulación de información que no está siendo ordenada, no se conoce cuál es la versión más actualizada. De tal forma que esto me va a generar mucha incertidumbre en el proyecto. Mayor riesgo, muchos retrabajos y provocan sobrecostos. De tal manera que trabajar en un entorno colaborativo involucra tener un servidor, una nube, en donde toda la información va a estar almacenado para su gestión, coordinación, y así intercambiar información con todo el equipo, con permisos, y esto van a favorecer un buen trabajo colaborativo en una sola fuente de recursos. Principalmente acá les estoy mencionando cuál es el principal problema de no trabajar en un entorno colaborativo, ya que tenemos cada vez grandes infraestructuras que construirse. Mucha gente que va a trabajar en un equipo en ejecución, por lo tanto, yo necesito ordenar la información. Entonces, la ISO 19650 nos ofrece un marco colaborativo. Viene a ser un conjunto de normas internacionales, donde se van a establecer todos los principios, los requisitos para la adquisición, uso y gestión de la información. ¿Ok? De edificaciones, infraestructuras, prácticamente de todo un activo. Entonces, la ISO 19650 está compuesto por varias partes en realidad, pero la parte 1 y 2 es la que estamos iniciando nosotros para la gestión de información. ¿Ok? Entonces tenemos que manejar, conocer estas ISO. ¿Y qué mejor ejemplo que sus países vecinos, Chile y Perú, donde ya se cuentan con normas técnicas aprobadas? En el caso de Bolivia todavía no está aprobado, pero pueden ustedes adquirirlo porque yo intenté comprarlo y creo que está súper económico. Y pueden empezar por ahí. El concepto es el mismo entre la 19650 de Perú, de Chile y la propuesta de Bolivia. El concepto es el mismo. ¿Se cortó el audio? ¿Me dicen por ahí? ¿O me escuchan perfectamente? No sé. Unos segundos nada más. Se escucha bien, arquitecta. No se preocupe. Ah, ya. Ok. De acuerdo. Entonces, si hay algún inconveniente, lo comunica. Como les decía, estas ISOs ustedes lo pueden adquirir. Hay una propuesta de Bolivia que ya está a la venta, pero todavía no está aprobado. En cambio, la de Perú y Chile sí están aprobadas. Y lo pueden utilizar como marco de referencia. No hay ningún inconveniente.
A mí no me da, dice. ¿Nuevamente se ha ido el audio? Antiguo. No, se escucha claro. Ah, ya, entonces es un problema de su audio, señorita. Señorita, está perfecto, ya. Ok. Bien, entonces, como les estaba comentando, el hecho de que uno vaya a implementar BIM, el proceso es iniciarse desde la ISO. No puedes empezar de otra fuente, de otro marco normativo, si es que no has iniciado por acá. O sea, desde aquí partimos. Y si en tu país no hay, puedes utilizar la que está en versión inglés, la original, que también se puede comprar, o la de tus países vecinos, que ya tienen. Y eso fue lo que nosotros habíamos hecho anteriormente, cuando estábamos en INACAL, antes de aprobarse la ISO peruano. Lo que teníamos que hacer, compramos la de Chile y la de España, porque también España tiene sus ISOs ya aprobados en España. Y comparamos. Entonces hemos tenido que, entre nosotros, porque es un cargo ad honorem, no hay sueldo ni nada, y entre nosotros teníamos que comprar las normas. Y teníamos que traducir igual al español, manejando ciertos términos más adaptados a nuestro país, pero al final el concepto es lo mismo. Por ahí puede haber una variación, pero es un tema de léxico más que todo. Después todo es lo mismo. ¿Ok? Así que no hay ningún inconveniente. Pueden comprar la de inglés, la versión original, o las que están en español, ¿no? Entonces, esta ISO tiene varias partes en realidad. Hay hasta las 7, 8 incluso, pero las principales están en las dos primeras, las que ya han sido aprobadas en Perú, que son los conceptos y principios. ¿Ok? La parte 1, que está más ligado a conceptos, y la parte 2, todo lo que es proceso de gestión. Y esta ISO se desarrolló sobre la base de la norma británica BS 1192 y la especificación PAS 1192-2. Entonces, sobre estas o estos antecedentes se desarrolló la ISO 9650. ¿Ok? Y la parte 1, que ha sido aprobado en el 2018 en su versión inglés, es un documento que establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de negocio en el sector de la construcción, siendo un apoyo de la gestión y producción de información. Netamente nos hablan de conceptos y todos los principios que recomienda para los procesos. Pero en la parte 2, ahí te explican detalladamente cómo es el proceso de gestión de información BIM. En realidad, esta parte 2 es para mí la más importante que la 1, que son conceptos y principios. De tal forma que cuando la parte contratante o la parte que designa, como dice en Perú, tiene que establecer sus requisitos de información durante la fase de desarrollo. Antes de realizarse un proyecto, una construcción, tiene que haber unos requisitos de información.
¿Y cómo elaboro esos requisitos? Está en la parte 2 de la ISO, bien explicado. Todo el proceso, desde que evalúas una necesidad hasta la finalización. Cualquier activo construido de cualquier tamaño, ahí en la 2 está bien explicado. ¿Ok? Así que no hay diferencias en que no se pueda aplicar el BIM en grandes proyectos, en pequeños proyectos, porque muchos creen que solo se aplica en grandes, pero también se aplica en pequeños. O sea, no hay ninguna diferencia. El proceso va a ser el mismo, sea el tamaño o complejidad que tuviese. Entonces, la 2 es la más importante, pero mi recomendación es que puedan tener las parte 1 y 2. ¿Cuál es el costo? Bueno, eso va a depender de cada país. En realidad, los costos no es tan caro. Ya ustedes tienen que investigar en algún momento precios para poder adquirirlo, pero no son tan caras las normas. ¿Ok? Entonces, desde ahí tenemos que empezar, desde el marco internacional. No podemos saltarnos a otros marcos si no tenemos esta, primero. En caso que el país no cuente con este marco colaborativo. La parte 3, que salió publicado en el 2020, y la que estamos desarrollando en Perú, estamos desarrollando la parte 3 ahora, todavía no ha sido aprobado, especifica los requisitos para la gestión de la información. Pero en el contexto de la fase operativa de los activos, ya más ligados a esta fase en realidad. ¿Ok? En Perú, ¿cuánto está? Bueno, esas preguntitas de los precios, sugiero mejor, pueden investigar, chicos. Yo creo que ustedes pueden investigar bien donde les puedo dar el dato, Biblioteca Virtual de INACAL. Ahí coloquen la ISO y les va a salir los precios. Biblioteca Virtual de INACAL, en el caso de Perú. ¿Ok? Bien, entonces, como les estaba diciendo, esta parte 3 es más relacionado a la fase operativa. Todavía lo estamos trabajando aún, ¿ok? Y la parte 4, en este caso, son criterios detallados para decidir al ejecutar un intercambio de información. Que ya la tenemos lista por ser aprobada en el Perú, la parte 4, y la 5 también. O sea, ya nos hemos adelantado, nos falta solamente la 3 y completamos las 5 primeras. Entonces, la parte 5 tiene que ver con la seguridad del modelo, y ese es un punto muy bueno porque en realidad se establece la gestión de información para asegurar que tus modelos no sean información. Entonces, la 5 está muy bueno también para el tema de seguridad del modelo de información. Uy, ya pasaron el link. Muy bien. Tu nombre me parece conocido. Howard, sí, creo que te he visto en algún lado. ¿Ok? A ver, ¿cuántos del equipo son de Perú? Hay chicos de Perú, creo, ¿no? Howard en varios cursos con usted. Sí, a ver, Rubén, Howard, Juan, Jaime, 4. Ya. Alexis, 5. Roquelin, 6. Ah, mira, yo no sabía que habían varios peruanos. José Urcio, 7.
Ya, 7. Excelente. Pensé que la mayoría o casi todos eran de Bolivia. Por usted, arquitecta. Wow, me halagan esas palabras, chicos. Bueno, excelente. Creo que debí haber empezado por ahí. Así que tenemos chicos de Perú. Ya, muy bien. A ver, aparte de Bolivia, de otro país que no sea ni de Bolivia ni de Perú. A ver, para saber si tenemos de otro país o solamente hay Perú y Bolivia. México, excelente. Qué bueno. Colombia. Qué bonito. Yo conozco México y Colombia. Y gracias al BIN, en realidad. Soy de México, tomé un curso con usted hace 2 años. Ya. Ok, entonces tenemos participantes de Colombia. Ah, muy bien. Tenemos participantes variados. Tenemos de Colombia, México, Perú y Bolivia. Me alegra mucho que el público sea variado. En el caso de Colombia y México, todavía no tienen propuesta de la ISO. Cada país es un mundo del tema de BIM. Cómo lo están trabajando. Yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia y en México, por BIM en realidad. En Bolivia también he viajado por BIM y hasta ahora no me tomo vacaciones. Será posible. Pero bueno, gracias al BIM he podido viajar. No conozco muy bien los sitios, más he viajado por capacitaciones en temas de BIM. Y seguimos aprendiendo, porque aunque no lo crean, también el docente tiene que retroalimentarse y seguir mejorando en base a la experiencia, naturalmente. Y la experiencia que tengo acá en Perú, y se las voy a compartir, sí es importante que lo conozcan, porque de verdad estoy muy sorprendida cómo se viene implementando BIM en Perú. Hay casos no tan bonitos de implementación, como también hay casos exitosos. Y eso está bien que ustedes lo conozcan, porque de verdad ayuda mucho en la experiencia del docente y a seguir mejorando el contenido. Pero bueno, en algún momento alguien dijo, cuando estábamos en la ISO redactando las para Perú, seguramente se van a copiar de Chile. Dije, ¿pero por qué? Alguien me dijo, ustedes están copiándose de Chile, porque Chile fue el primer país que aprobó sus normas del Plan BIM chileno con la ISO 19650. En realidad hay diferencias, no tanto en la ISO, porque la ISO es estándar, pero sí en sus procesos. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Aún así, yo rescato varias gráficas que me tomé la molestia de sacar de la ISO chileno, porque tengo que reconocer que la ISO chileno o las presentaciones que realizan son más didácticas que la de Perú. Entonces, como las de Perú, tenemos nuestros estándares poco didácticos, lo que tenemos que hacer nosotros es hacerlo mucho más entendible para todos. Y si bien es cierto, al principio es muy confuso el tema de la ISO porque hay un montón de conceptos y términos que uno no termina de entenderlo. Yo al principio, cuando hace 3 años entré en INACAL y leí la ISO en ese momento, yo me confundí un montón. Les comento que yo no entendía al inicio todo eso. Eran tantos conceptos nuevos
que tuvo que pasar varios meses para poder entender el proceso. Me costó trabajo, porque hay mucha información. Pero lo más interesante es que ahora, con los casos que me ha tocado llevar en Perú, en la ejecución de expedientes técnicos sobre todo, y los errores que se cometen, he llegado a la conclusión que si no implementamos el BIM de acuerdo a la ISO, no vamos a tener un buen final. Comprobado, experimentado, totalmente. Pero independientemente de la ISO, el otro inconveniente que yo he podido ver son que las personas están reacias. No quieren adaptarse al cambio. Por más que tengamos procesos bien diseñados, podemos tener unas gráficas muy bonitas, pero las personas no quieren. Sobre todo los ingenieros de instalaciones con los que he tenido problemas de todo tipo. No se adaptan, no quieren trabajar en un entorno colaborativo. Siguen decididos a seguir con su proceso tradicional. ¿Y cuál es el proceso tradicional? Trabajar en 2D, en plano. En plano 2D me refiero, en este caso, en CAD, para ser más exacto. Y como hay esa resistencia, entonces es complicado, no se va a poder. Por eso es que tiene que haber una combinación entre procesos y personas que realmente quieran adaptarse al cambio. Y no hay necesidad de que ellos manejen el programa, ¿no? Yo conozco y trabajo con ingenieros de una especialidad de comunicaciones eléctricas tengo, que ni siquiera conocen o manejan el Revit. Que a las justas entran al entorno de datos a ver el modelo, pero nada más. Pero son fieles colaboradores. Tienen a cargo a sus modeladores y él está y les explica el proceso, cómo es que se modela correctamente, los detalles, le suministra toda la información. O sea, es un colaborador. Por eso, no tiene por qué manejar el programa, no se le exige. Y no diseña sobre CAD, porque hay muchos casos que los ingenieros primero quieren diseñar en CAD y después le dan para que modele. Y eso es un gran error. No funciona en mi país, ¿por qué? Les digo, porque los tiempos de los expedientes son muy cortos. Los plazos que nos dan de cada entregable es tan corto que si le voy a decir al ingeniero que lo diseñe primero en CAD y luego pasarlo al modelo, ya no voy a cumplir con el plazo, me excedo. Caigo en penalidades y al final el contrato termina por rescindirse. Hace 2 días yo recibí una notificación de un contrato que ya fue rescindido. ¿Por qué? Porque lamentablemente han tenido el concepto de que el BIM es un modelo 3D. Lamentablemente, ¿quién pierde acá? El cliente. Porque tienen que seguir un proceso administrativo para elegir al ganador y cuando empiezan el proyecto, enseguida yo me di cuenta que el equipo BIM no estaba preparado. Y era un proyecto regular, grande. O sea, no les puedo decir cuál, pero era un proyecto grande de una entidad pública muy reconocida en mi país. ¿Y cómo es posible que
el equipo BIM que había ganado no tenía claro el concepto del BIM. No pudieron ni siquiera entregar un plan de ejecución BIM. Cuando yo vi el BEC, yo creo que Dios mío, me decepcionó. Yo estoy como supervisor, pero ya uno se da cuenta, entonces dije, no puede ser. Pasó el tiempo, no cumplieron con la fecha y ya hace 2 días me pasaron la rescisión del contrato. No va. Y no es la única. Hay muchos casos de proyectos que se caen precisamente por desconocimiento de procesos, por desconocimiento del proceso de gestión de la información. Esa es la verdad. Y se están cayendo los expedientes. Uno entra con mucha ilusión. Voy a desarrollar un expediente técnico con BIM. Pero llegado el momento, al desconocer esto, ahí quedaron. Y le digo porque yo cada vez que veo que se rescinde el contrato de una empresa consultora, yo me pongo triste en realidad porque ya van no sé cuántos expedientes que se han rescindido, o de un expediente que ponen 6 meses de plazo, terminan en 2, 3 años, tampoco es nada productivo para una empresa. Pero es la realidad. Entonces, necesitamos formar personas que conozcan del proceso. Y eso nos está dando. Necesitamos formar profesionales que tengan en cuenta que el BIM es un modelo de información, no es un modelo 3D. Y ahí existe la confusión. ¿Y aquí cuál es la diferencia entre modelo BIM y modelo de información del BIM, en este caso? Pues el modelo BIM es únicamente la información gráfica, todos los modelos gráficos, pero también el activo no solo va a contener modelos, va a contener planos, memorias, estudios, especificaciones técnicas, presupuesto, etc. ¿Y de dónde saco esa información? Esa sería la información no gráfica, y eso no lo toman en cuenta, que el modelo de información o de gestión es los modelos BIM más la información no gráfica, todo en su conjunto. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a tener en claro a partir de ahora, cuando nos referimos a un modelo de información. ¿Ok? Entonces, en los países que vienen adoptando estas ISOs, están utilizando la 1 y la 2 como marco normativo internacional para elaborar sus estándares, como lo ha hecho Perú. ¿Ok? Perú tuvo primero INACAL que aprobar estas normas como peruanas para que luego se aprobara la Guía Nacional del BIM, junto con su norma técnica y todos los anexos y formatos. Sin esa aprobación del INACAL no se pudo haber llevado a cabo, porque necesitamos un marco colaborativo internacional, de todas maneras. ¿Ok? Bien, entonces,
Eso era un poco la introducción. Ahora vamos a ver el segundo punto, que son los términos y definiciones. ¿Ok? Algunos términos y definiciones más importantes, porque hay muchísimas, en realidad, en la guía, en la ISO, perdón. Pero principalmente, ¿cómo se define el BIM? Primero, ¿no? El primer concepto, BIM, de acuerdo a la ISO. Ya sabemos que la parte 1 son conceptos y principios. Entonces, en la 1 tenemos el BIM, el uso de una representación digital compartida de un activo construido. ¿Ok? Ya saben, el término activo construido, para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación. Y dice bien claro, para facilitar. No significa que el BIM te lo va a solucionar, porque también he escuchado versiones, no, que el BIM lo estoy haciendo con BIM y tiene que hacerme más rápido. No, no es que el BIM te lo va a hacer más rápido, eso te facilita, te mejora el proceso. Pero no significa que te lo va a solucionar si es que no conoces el proceso. Y si no lo conoces, te va a salir muy caro. Esa es la realidad. Si no conocemos el proceso, lamentablemente, nos va a salir muy caro ese BIM, mal implementado. ¿Ok? Por eso es que es una representación digital compartida. Pero en esta representación digital, no solamente es el modelo 3D, sino toda la información no gráfica. O sea, ambos. ¿Ok? Es como si ustedes desarrollaran un expediente técnico, van a presentarlo en físico, todos sus planos, o sea, hay que imprimir, firmar, colocarle sus páginas, entregar. Ya no. Ahora todo va a ser digitalizado. Todo eso es digital. Por eso es una representación digital. Es toda la información del activo, no solamente el modelo BIM. ¿Ok? Entonces, el BIM no es un software, ya. Hay que tenerlo en claro porque todavía se tienen esas creencias. Es más bien un proceso que involucra el uso de múltiples aplicaciones. Si yo diseño correctamente el proceso, voy a utilizar mis aplicaciones, que son las herramientas, los recursos de apoyo, para desarrollar un proyecto. ¿Ok? Este proceso permite el intercambio y reuso de información, coordinar el proyecto a tiempo real y como consecuencia de ello incrementa la comunicación entre los arquitectos, entre todo el equipo prácticamente. En realidad, acá tengo que colocar entre todos los involucrados. Ya no sería arquitectos, ingenieros y constructores. Ahí voy a tener que hacer una modificación entre los involucrados. ¿Por qué? Les comento un caso. Hay proyectos en donde piden dentro del personal a un especialista fuera del entorno de la construcción, por ejemplo, un médico, un arqueólogo, un estadística, un economista. Ellos no tienen que ver con la construcción, pero son parte del equipo. En alguna ocasión, cuando me dijeron, los excluyo a ellos, arquitecta, en la capacitación BIM, y yo les dije que no. Y me dijeron, pero si ellos no saben
no van a entender el modelo. Y me puse a pensar naturalmente con lógica para poder responder esta consulta. ¿Para qué necesito al arqueólogo, al médico o a estos profesionales en la capacitación BIM? Si alguien me responde, más o menos, a ver, hay que pensar. Si tengo un entorno colaborativo y sé que el modelo de información no solamente involucra la parte gráfica, sino la parte no gráfica, ¿en dónde voy a necesitar a estos profesionales? ¿Ah? Esa pregunta me lo hicieron y yo respondí que sí lo necesitamos. En la no gráfica, muy bien. Si forma parte del proyecto, debe tener conocimiento o estar involucrado. Excelente. Muy bien. Por supuesto, no en todo el contenido de la capacitación, pero principalmente, ¿dónde debe estar? En los entornos colaborativos. Porque ellos también van a hacer sus estadísticas, sus informes, y toda esa información, ¿dónde va? Por ello, ellos tienen que estar involucrados en el proceso. Tienen que manejar el entorno común de datos. Tienen que saber intercambiar información para poder revisar otros estudios acorde a la información que necesitan. Entonces, sí tienen que estar en la capacitación BIM. Y eso fue lo que me preguntaron a mí. Yo dije, inclúyalos, por supuesto. ¿Cómo lo va a excluir? Entonces, tienen que estar todos ellos. Por eso es que yo ahí voy a cambiar entre los involucrados. Eso ya con el tiempo nos damos cuenta. Entonces, se han dado esos casos, me ha pasado. Y después no lo hacemos ni partícipe al arqueólogo, en realidad, o al médico. Queda relegado. Solamente cumplen con pasar el informe y chao, pero no es así. Tenemos que involucrarlos, aunque no pertenezcan al sector de la construcción, pero son parte del equipo. No podemos decir tú no participas. En la implementación tienen que estar. Sobre todo si son personal de planta, con mayor razón. Con mayor razón tienen que participar. Esta nueva forma de trabajo permite un mejor producto final. Naturalmente, trabajar en un entorno colaborativo va a permitir que todo el equipo participe, que intercambie, que comuniquen, que colaboren. Y naturalmente, al estar involucrados en el proceso, se va a obtener un mejor producto. Entonces, cuando hablamos de la parte gráfica, a nivel gráfico, nos estamos refiriendo a los modelos BIM, a todos los diferentes modelos de las distintas especialidades que lo conforman. Modelos en el cual tienen que estar integrados todos en un solo contenedor. ¿Ok? Entonces, esa es la parte gráfica. Necesito tener un modelo gráfico coordinado, un modelo gráfico en donde los especialistas se involucren desde el diseño, desde que empiezan a generar sus primeros trazos. No cometan el error de diseñar primero en CAD y luego pasarlo al BIM. Ya no.
hay que olvidar ese proceso porque no resulta, nos vamos a demorar más. Los primeros trazos que hagan los especialistas de instalaciones. No viene el especialista de sanitarias, genera sus primeros trazos de las redes, viene el especialista de eléctricas para ubicar los pozos de tierra, el de comunicaciones para ver dónde colocar la central de telecomunicaciones, el de mecánicas, etc. Desde el inicio tiene que establecerse claramente las ubicaciones para evitar esos cruces, que son un dolor de cabeza. Y les digo porque en algún momento yo estuve como coordinadora BIM de un proyecto de un hospital, no era un centro de salud tipo 3, lo que llamamos en Perú, ya regular, mediano regular. Y todos los ingenieros, a excepción del de sanitarias, pero el de mecánicas, el de eléctricas y el de comunicaciones, estaban diseñando primero en CAD. Y la verdad, yo estuve, ingenieros, diseñen por favor del modelo. Estuve ahí varios meses hablándoles. Hay que federar los modelos, hay que integrar, hay que esto, hay que lo otro, hasta que me cansé. Ya uno se cansa porque no te hacen caso. Y renuncié. Renuncié porque me cansé. Yo hacía mis informes por gusto. No me hacían caso. Y al final, el proyecto se extendió casi un año más. ¿Por qué? Por las interferencias. Cruces. Cuando vi el modelo dije, Dios mío. Habían diseñado en CAD y cuando empezaron a modelar, el pobre especialista de sanitarias ya había completado sus instalaciones de desagüe, ASI, pluvial, todo bien bacán, bien bonito, y llega el de mecánicas con sus ductos de aire acondicionado, se malogró. Viene el eléctrico con también sus, en este caso se les llama ductos, no recuerdo ese nombre donde se alojan todo el cableado, se me fue el nombre, cruce total. Ya no se imaginan el desastre que se había generado, las bandejas, el desastre que se había generado en los modelos. Y ahí dijeron, después de 5, 6 meses, la arquitecta Juliana tenía razón y querían que regrese, pero ella no regresé. Tanto que nos decía que diseñemos y miren, de verdad, eso sucedió y fue terrible. Hasta solucionarlo han tenido que replantear, sanitarios han tenido que replantear prácticamente. Fue todo un tema, o sea, no se podía probar el entregable mientras no estaba solucionando las interferencias. Y por eso se han pasado un año solamente en resolver interferencias, nada más. ¿Se imaginan la gran pérdida para el contratista? ¿Lo solucionaron? Sí, pero se demoraron un año. Imagínense, o sea, fue terrible, terrible. Y eso yo lo viví en carne propia y fue una experiencia, como dicen, al final nos queda de lección. La primera vez pagamos derecho de piso, como dice en Perú, y así fue. Reconocieron su error, pero ya saben que para la siguiente, diseñar desde el modelo. Y así yo les puedo contar un montón de anécdotas, pero esa es una de ellas. Por ello, tenemos que diseñar desde el modelo. No hay tiempo para hacerlo del CAP si es que estás trabajando con el sector público. Lamentablemente los tiempos no te dan.
Esa es la realidad. Son muy cortos. Y eso también se debe al desconocimiento del sector público. Aunque hay ciertas entidades que ya tienen muy madurado el proceso de gestión y los expedientes ya se han extendido hasta 8 meses. 8, 9, hasta 10 meses. Me ha tocado un expediente de 10 meses de duración. Lo dividen ahora en 6 entregables. Lo que tradicionalmente lo hacen en 3, ahora lo hacen en 6, hasta 10 meses. Como por ejemplo el Poder Judicial. El Poder Judicial sí tiene muy claro que debe ser un tiempo más extendido y varias entregas. Pero son muy pocas las entidades que lo implementan. Y ahí sí se podría trabajar bien, pero de igual forma, si no conoce de proceso, por más que la entidad te dé el tiempo o el cliente te facilite los plazos, igual vas a tener problemas. Por eso es importante conocer el proceso. Y mientras más temprano desarrollemos los proyectos, desde las fases iniciales, más rápido vamos a, o mejor dicho, en las etapas posteriores vas a poder tener menos problemas. Menos problemas. Por eso es que el BIM se desarrolla desde la etapa conceptual. En realidad, todas las fases tienes BIM. A medida que avancemos, vamos a aumentar el nivel de detalle del modelo gráfico en este caso. ¿Ok? A nivel de etapas. Y las dimensiones de BIM, que está más relacionado a los objetivos y usos que se desarrollan en los proyectos. ¿Se podría aplicar en la etapa de preinversión? Claro. Justamente en la etapa conceptual es ahí donde inicias. Antes de la preinversión, la entidad puede tener un modelo conceptual base que brinda al profesional del perfil que va a elaborar el proyecto de inversión para que le agregues más nivel de desarrollo. Por supuesto, de eso se trata, de que la etapa desde el diseño conceptual trabajamos con BIM. En realidad tiene que ser desde la etapa de planificación. ¿Ok? Pero bueno, el tema de los proyectos de inversión es otra cosa. ¿Por qué? Porque en el caso de mi país, Perú, lo ideal es que, ya lo estamos haciendo, hay entidades que lo van a hacer de esa forma. Estamos desarrollando actualmente un proyecto de inversión pública a nivel de perfil, que es antes del expediente. Y el objetivo es que este modelo de preinversión sea utilizado para el desarrollo del expediente en la etapa de ejecución. Entonces, eso ya lo estamos haciendo. Pero normalmente no se hace así. ¿Por qué? Porque cuando desarrollamos expedientes, el perfil es un CAD, en realidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando. Todos los perfiles son CAD. Entonces, igual tenemos que modelar esa información del perfil y nos damos cuenta que hay problemas de incompatibilidades y terminamos modificando el diseño bastante.
Entonces, eso es lo que nos está pasando, pero las entidades que ya empiezan con la etapa de perfil, ese modelo va a ser muy bien aprovechado para el que va a elaborar el expediente técnico, definitivamente. Pero de eso, como les comento, es un caso que lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos este perfil o el modelo del perfil, nos habían dado un modelo conceptual, un log 100 prácticamente, casi 200. Eso nos entregó el cliente, un log 100 a 200. Reseccionamos ese, yo lo llamo diseño conceptual. Y ahora estamos en la etapa de desarrollo de arquitectura, pero a nivel de perfil. Y se ha modificado lo que ellos tenían como diseño conceptual. Hay mucha, pero mucha variación. Hemos estudiado todo lo que es normativas, los espacios, los ambientes, las áreas, y hay una variación tremenda. Entonces, estamos entregando un modelo listo, compatibilizado con las demás especialidades, porque también está estructuras y también va a estar instalaciones, pero a nivel de perfil. Imagínense, ya a nivel de perfil se está diseñando estructuras, cimentación y todo, aunque no lo crean. O sea, a mí me parece increíble que se tenga este flujo. Interesante, porque cuando hagan el expediente ya tienen todo. Simplemente lo que van a hacer es aumentar de mayor información al modelo. Ya no tienen que modificar el diseño. Solamente lo van a desarrollar. Y eso es un tema bastante bueno. ¿A qué nivel de desarrollo se debería realizar la etapa de preinversión? A un nivel de anteproyecto definitivo, creo yo. LOC 300 o lo que conocemos en Perú como LOIN 3. A ese nivel. Ya en el expediente técnico ya sería que lo desarrollemos más ese modelo. Porque lo que está realizando mi equipo ahora, porque estamos desarrollando los planos de ingeniería, no es un modelo conceptual cualquiera. Y eso me va a servir mucho como un antecedente de poder exponerles la cantidad de información que estamos procesando a nivel de perfil. Por eso, cuando lleguemos al expediente, ¿qué hace? Reseccionará todo eso y solamente vamos a aumentar el log, como dicen en Bolivia, o el LOIN, como es en Perú. Lo aumentamos nada más, no tenemos que modelarlo de cero, porque ya va a estar compatibilizado con estructuras. Imagínense, o sea, ¿qué tal avance? Va a ser un caso de éxito. Y nos está costando el trabajo. Gracias a Dios, tengo un buen equipo BIM que entiende muy bien este proceso y cuando se requieren más recursos, porque se requiere de verdad hacerlo bien, me lo sustentan y yo le digo que ya. Yo no digo no, yo no restringo. ¿Por qué? Porque quiero que este perfil de inversión sea un éxito y poder exponerlo después. Entonces, ahorita lo estamos trabajando, independientemente de los expedientes, que de verdad es un dolor de cabeza. Independientemente de los expedientes. Y bueno,
En conclusión, todo parte de que si tenemos un modelo conceptual desde un inicio, bien elaborado, a nivel de perfil, luego a nivel de expediente, prácticamente estamos asegurando que la calidad de información en las fases posteriores sea excelente. Pero tenemos que empezar desde el inicio. ¿Ok? El nivel de madurez BIM, independientemente de la norma de Perú, de Bolivia, de Colombia, México, a nivel mundial hay una clasificación del nivel de madurez BIM. Por ejemplo, cuando estamos en el nivel 0, significa que no estamos aplicando nada de BIM. Y entregamos planos en papel y los documentos son en 2D. Entonces significa que estás en el nivel 0. El nivel 1 es cuando ya tengo un objeto 3D. Por ejemplo, voy a modelar arquitectura, pero solamente arquitectura. O sea, un solo modelo. Ese es el nivel 1. Y el nivel 2, que es la colaboración, es donde ya hay varias personas, varios modelos y se están intercambiando la información. O sea, ya existe una colaboración. Ese es el nivel 2. Y el nivel 3, que es la integración, es donde hablamos de un equipo. Uno más modelos con un servidor centralizado y la responsabilidad es compartida entre todos. Aquí no hay, por ejemplo, yo culminé con mecánicas, me olvidé de los demás que resuelvan como puedan. No es así. La responsabilidad es compartida entre todos. Ese es el nivel de integración. Nos integramos todos. ¿Ok? Entonces, ustedes podrán decir en qué nivel están. Ese es a nivel mundial, ¿ok? Y ahora, hablar un poco sobre los beneficios de la aplicación BIM, ¿ok? En el tema del BIM acá me he extendido un poco porque también hay muchos conceptos que vamos a ver de la ISO, pero principalmente he tomado como referencia 10 beneficios de su aplicación BIM que tiene como fuente nuestra guía técnica del Perú. Y de ahí yo rescato para que ustedes también lo conozcan. ¿Cuáles son esos 10 beneficios que nuestro plan BIM ha sido incluido? La primera es una transformación digital, dejar el papel de lado. Y eso es lo más complicado que se está desarrollando en mi país. Incluso las firmas van a ser digitales, los entregables van a ser en un entorno colaborativo, ya no va a haber papel. Es digitalizar todos los procesos. Entonces, tenemos que ir progresivamente dejando el papel. Y a eso apostamos en mi país. La integración. El BIM no es solamente modelos gráficos, sino también tenemos todo el contenedor de un proyecto, ya sea perfil, ya sea expediente, todo el contenedor. Informes, estudio de suelos, levantamiento topográfico, planteamiento arquitectónico, actas, anexos.
todo el contenedor de información que debe estar contenido en el entorno. De esa manera integramos la información gráfica y no gráfica. Por eso es que todos los especialistas tienen que participar en el uso de los entornos colaborativos. Pero todo esto tiene que ser de manera ordenada, codificada, tal como nos dice la ISO, porque la ISO también nos establece cómo deben ser los estados de los contenedores. Y en eso también yo puedo rescatar nuestra guía peruana en cuanto a la nomenclatura y codificación de los archivos. ¿Ok? Y ayuda bastante a codificarlo bajo esos anexos. Y cuando hagamos el taller de plan de ejecución BIM, porque nos toca hacer, ahí ojalá que se pueda establecer grupos de trabajo, porque cuando trabajo con el Zoom, yo tengo mis salitas y yo formo mis grupos y tenemos salas de manera independiente, en donde formo grupos de 4 o 5 personas y van desarrollando una parte de la actividad. Si el GoToMeeting permite crear esas salas, como el Zoom, y si no, yo les puedo prestar mi Zoom sin ningún problema. Eso hay que coordinarlo para los talleres, porque son más de 25 personas y hacer 25, un taller es muy complicado. Entonces, lo que yo hago es formar grupos de 4 o 5, si se pueden crear salas. Ok, genial. Eso ya les voy a explicar cuando hagamos los talleres, que vamos a empezar con el plan, ya por Zoom. Ya, no hay ningún problema. Yo les facilito el link. Yo tengo mi cuenta de Zoom. Yo trabajo así creando salas de grupos. Como son, por ejemplo, 25, pueden ser 5 grupos de 5, dependiendo que estén presentes. Y voy a dejar actividades diferentes para cada grupo. Un grupo hará de repente un proyecto diferente o una parte del proceso. Eso ya lo voy a decidir en su momento. Sobre todo para el taller del plan de ejecución BIM, que van a ser más seguro en 2 clases. ¿Ok? Y al final, yo les voy a dar un tiempo para que lo desarrollen y lo puedan exponer un par de grupos, por lo menos. Esa es la metodología como yo trabajo y funciona perfectamente hacer estos grupos. Es muy efectivo, muy didáctico, todos trabajan, todos coordinan, participan y sale algo muy interesante. Yo ya lo he hecho y funciona. Ok, entonces eso lo vamos a ver en el taller del BEC, del plan de ejecución BIM. Vamos a formar estos grupitos. Y lógicamente que ahí vamos a desarrollar lo que son los anexos del BEC, cómo se desarrolla una matriz, cómo se desarrolla un MIC y un TIC, que ahorita lo vamos a ver. Son conceptos nuevos que se lo voy a ir explicando, ¿ok? Poco a poco. El tercer beneficio del BIM es la calidad. En cuanto a calidad, tenemos que garantizar que el consultor tenga toda la información disponible por parte del cliente. Por ejemplo, que les brinde un estándar, unas especificaciones, un manual, unas plantillas. Toda esta información te debe brindar la entidad pública o el cliente.
la organización que te va a contratar. Y si no lo tiene, ahí sí vamos a estar en problemas, porque cuando no hay estos estándares de empresa, el consultor se ve como que va a utilizar las suyas y las va a plantear ante la entidad. Eso es lo que generalmente se da. Cuando la entidad empieza a solicitar BIM, generalmente no te brindan ni manuales ni estándares. Muy raro. O sea, son pocas las entidades que sí lo brindan. Pero si no te lo da, el consultor lo plantea en base a unas especificaciones técnicas que están en las bases de licitación. Entonces, el coordinador BIM lo va a proponer y lo tiene que aprobar la supervisión. Pero después que lo aprueba, prácticamente va a estar ligado en base a un plan de ejecución BIM. Pero es mejor que la organización tenga estos productos. Entonces, si hay organizaciones que lo tienen y te brindan toda esta información para que uno inicie su proceso de gestión. El cuarto punto es la eficiencia. El hecho de trabajar con BIM, si es que lo trabajas correctamente, sus procesos, te va a garantizar que se cumplan con los tiempos, que se cumplan con los costos. Y naturalmente vas a evitar ampliaciones y adicionales. Pero si es que lo conoces bien. Sin embargo, no siempre se tienen buenos resultados al implementar BIM cuando desconocemos de estos procesos y va a resultar siendo más caro que el método convencional. Eso sí está comprobado. Trabajar un mal BIM va a ser más caro que el método tradicional. Así que hay que tener cuidado. Mejor comunicación con la ciudadanía es el quinto beneficio. En alguna oportunidad nosotros desarrollamos una facultad de ingeniería para una universidad. Y dentro de ello, con el fin de involucrar a la población estudiantil, decidimos emitir 2 propuestas para que ellos respondan una encuesta respecto a estas propuestas y puedan visualizar los modelos, ¿ok? Porque estos modelos eran no solamente visualizar el modelo, sino el sustento del por qué tenía esas formas, con un tiempo limitado. Entonces, al final, nosotros recogimos las diversas opiniones entre cada propuesta y lógicamente había una que sobresalía. Entonces, ¿qué significa? Que el BIM me aporta una mejor comunicación con la ciudadanía. Y miren, esto generalmente no se da. Generalmente se espera al final terminar el proyecto para recién exponer al público, pero acá fue desde su inicio, cuando se tenía un previo anteproyecto. Y así fue. Sexto, diseño para fabricación y ensamblaje. De igual forma, el BIM, desde que diseñamos a un nivel de desarrollo que permita en la etapa de construcción poder fabricar sus piezas. Entonces, esto también es un beneficio. Que no nos quedemos solamente en diseño. Podemos tener
un buen BIM en el diseño, pero en la obra no lo es aprovechado. En la obra seguimos con los procesos tradicionales. ¿Ok? Y el objetivo es facilitar el desarrollo de estos modelos en la construcción. Poder utilizar la prefabricación. Fabricar algunos elementos que me reduzcan desperdicios y que se hagan mucho más rápidos. El punto 7, supervisión del avance de obra. Aprovechando el tema del 4D, podemos utilizar el modelo para inspeccionar, supervisar los avances en campo a través de diferentes aplicaciones. ¿Ok? Rendimiento de activos, punto número 8. Las familias, para los que conocedores de Revit, proporcionan información, sobre todo si son de empresas donde se tienen esta información clave para el rendimiento de activos. Entonces podemos aprovechar esa información que nos da esas familias para la parte de operación y mantenimiento. El punto 9, impacto en el medio ambiente. Con el BIM, aprovechando los elementos prefabricados, podemos reducir el impacto al medio ambiente. Estas fotos son de Bolivia cuando yo visité hace unos meses, de una obra de un gran amigo boliviano, ingeniero civil, José Luis Orias, de repente lo han oído. Visité una de sus obras y tomé estas fotografías. Se ve prácticamente un menor impacto, menor cantidad de residuos cuando se aprovechan al máximo los elementos prefabricados. Y por último, el punto 10, transparencia. Con el BIM podemos tener información, hacer más transparente, reducir la corrupción. No la va a eliminar, pero sí la va a reducir. Ok, entonces, prácticamente profundicé un poco el concepto del BIM con los beneficios que aporte. Y ahora, algunos términos, porque tenemos muchísimos en la ISO, pero que ustedes lo deben de conocer, porque es importante que sepan que los requisitos de información que van a tener que diseñar en algún momento vienen de la ISO, de los conceptos, principalmente la parte 1. El primero que tenemos es la parte que designa o la parte contratante, como lo llaman en Chile. Porque en Chile lo llaman parte contratante, en Perú parte que designa, pero al final es el mismo concepto. En este caso, el solicitante, el cliente, la entidad. La parte que designa va a ser el receptor de la información sobre los trabajos. ¿Ok? Es appointing party, sus siglas en inglés. Entonces, si ustedes van a comprar la norma de Perú, lo van a encontrar como parte que designa. ¿Ok? Pero el concepto es el mismo. Entonces tenemos la parte contratante, la parte que designa o appointing party. Un concepto. También deben haber oído el Exchange Information Requirements, EIR. ¿Qué es el EIR? Los requisitos de intercambio de información. Requisito de información en relación a una designación. Prácticamente es el TDR,
cuando ustedes acuden a sus términos de referencia, hay un anexo BIN, lo llaman anexo BIN en Perú, pero en realidad es el EIR. Si nos vamos a la ISO, encuentran el término EIR, que es el anexo BIN del TDR. Más claro. Entonces, la entidad va a elaborar el EIR, que es el anexo BIN del TDR. ¿Ok? EIR. Así es como lo conocemos en la ISO. La parte designada principal viene a ser el proveedor, el contratista. ¿Ok? Es llamado parte designada principal en Perú, parte contratada en Chile. ¿Ok? El plan de ejecución BIM, plan en el que se describe cómo el equipo de ejecución, ¿quién es el equipo de ejecución? Todo este equipo. Porque la parte designada principal, al ganar la licitación, el proyecto, el perfil de expediente, va a contratar o subcontratar otras partecitas. Y todo este conjunto es el equipo de ejecución. Se ocupará de los aspectos de gestión de la información que ha designado la entidad. Y con ello elaboran el BEC, BIM Execution Plan BEC. La parte designada, que son los subcontratistas. La parte designada, ¿ok? Los que va a contratar el proveedor. Y bueno, el equipo de ejecución, que ya les dije que era la parte designada principal y sus partes designadas. Y también el equipo de trabajo, que son los individuos reunidos para una determinada tarea. ¿Ok? Esos son algunos términos importantes en realidad. Hay un montón, pero lo que yo más rescato son esos. Pero también tenemos otros términos como el PIM, Project Information Model. El PIM viene a ser el modelo de información del proyecto. Este modelo de información del proyecto está relacionado a la fase de ejecución. Prácticamente el modelo, desde la etapa de perfil, expediente y ejecución. ¿Ok? Todo ese modelo es el PIM. Y luego el AIM, Access Information Model, es el modelo de información del activo. Cuando este modelo PIM pase a la etapa de operación, ahora se convierte en un AIM, modelo de información del activo. ¿De acuerdo? El PIM, modelo gráfico más no gráfico. Correcto. Exactamente, modelo gráfico más no gráfico. También otros conceptos, fase de ejecución, parte del ciclo de vida durante el cual un activo es diseñado, construido y puesto en servicio. Como la fase de operación que corresponde a la operación y mantenimiento. También esos conceptos lo van a encontrar en la ISO. Y bueno, esos prácticamente son los conceptos importantes, en realidad. Hay muchísimos más, pero yo rescato esos que están muy ligados al desarrollo de los requisitos de información, a los procesos de gestión de información. ¿Ok? Y tenemos lo que dice la ISO parte 1, o sea, ahora explicar un poco cada parte de la ISO.
Un ratito, ya. La parte 1 nos habla sobre los requisitos para la gestión de información. ¿Qué nos dicen en cuanto a objetivos? Nos hablan de que tenemos que trabajar colaborativamente. Todas las partes deberían participar en la implementación de esta ISO. Y los repositorios son el AIN y el PIN, ya saben qué son. Son los modelos tanto del proyecto como del activo para la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida del activo. ¿Ok? Ese es el objetivo de la parte 1. Poder trabajar colaborativamente y entender lo que es el AIN y el PIN. Asimismo, dentro de la madurez, cómo se va gestionando la información del BIM, tenemos los estándares en primera parte, que serían en este caso los estándares nacionales. Pero la etapa 2 o la principal está enfocado a la ISO, que tenemos todos los anexos como etapa 2 y los que vienen en la siguiente fase. Entonces, nosotros necesitamos implementar estándares, mejorar prácticamente, implementar en base a esta ISO. Y luego, una vez que ya tengamos claros los estándares, vamos a la siguiente capa, que son las tecnologías. ¿Cuáles son los contenedores? El CDE, Common Day Environment, sus siglas en inglés, o entorno común de datos en español. ¿Ok? Utilizar un entorno común de datos y después de implementar el entorno común, vamos a la capa de información. Los modelos de información, toda la data estructurada y no estructurada, que es la gráfica y no gráfica en realidad. Y después esto, conforme vamos creciendo, vamos habilitando nuevos soportes digitales y ya lo vemos como un negocio. Entonces, esta es la perspectiva, cómo va madurando la gestión de la información, con el tiempo, naturalmente. Y lo otro, que es la jerarquía de los requerimientos de información. De acá ya hemos hablado de estos dos. El AIN y el PIN, que son los entregables, o sea, los modelos. ¿Ok? También hemos mencionado el EIR, que son los requisitos de intercambio de información. Pero en realidad proviene el cambio en las organizaciones. Desde ahí empezamos. Cuando se decide implementar BIM, tenemos que diseñar el OIR, que viene a ser los requisitos de información organizacional. Tiene que ver con la gestión de la organización. ¿Cómo es que a nivel organizacional la entidad, la empresa, van a jerarquizarse la información a nivel organizacional? Desde ahí parte. Y una vez que se tenga definido el OIR a nivel organizacional, nos vamos al PIR, que son los requisitos de información del proyecto. ¿A qué tipo de proyectos va enfocado? Escuelas, hospitales, y establecemos los requisitos de información a nivel de proyecto. ¿Ok? Para luego contribuir a los requisitos de información o de intercambio de información. Pero al mismo tiempo, el OIR también encapsula al AIR, que son los requisitos de información de los activos. Ok, entonces esto viene a definirnos como la jerarquía
de los requerimientos de información. Y todo eso está en la ISO, prácticamente. Y la ISO forma parte de gestión de información de calidad. Así como tenemos la ISO 9001, que nos brinda la calidad a nivel organizacional, la ISO 55000 o 21500, que nos brinda la calidad en cuanto al proyecto y activo, la calidad en cuanto a información es la ISO 9650. Al final, se va a convertir en un ISO de calidad de información. Los requisitos de información organizacional lo da la oficina BIM de la institución. En la oficina BIM de la institución tiene que haber un líder que lo dirija. Un líder que tenga conocimientos más que de BIM, de procesos organizacionales. Él es quien va a desarrollar el OIR, prácticamente, el líder. O líder BIM, como lo llamamos acá en Perú. ¿Ok? Y bueno, también tenemos que para tomar decisiones, todo parte desde tener establecido la información en cada una de las fases. Planificación, un modelo. Diseño, un modelo. En la construcción, modelo, y en la operación también. Aumentamos información, tomamos mejores decisiones. ¿Ok? Ya estamos prácticamente finalizando. ¿Y qué información necesito para la toma de decisiones? Tengo entonces al proveedor, o en este caso a la parte contratada. Tengo los requisitos de información y el solicitante, que es la parte contratante. De tal manera que, junto con el proveedor y todas las demás empresas, vamos a tomar decisiones en cuanto a los requisitos de información que se me entregan. Por eso es necesario que estos requisitos de información estén bien elaborados. ¿Ok? Y también esto se va a ir implementando en cada fase. Cada toma de decisión se va implementando en cada fase. Y bueno, esto es lo que corresponde a la ISO 19650. Más que todo es actitud y capacidad del equipo. Otro punto importante que también hay que tomar en cuenta, lo dice la ISO. El solicitante debería evaluar la actitud y la capacidad del equipo. Y eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al menos en mi país, se eligen equipos, no actos, no capaces. Al momento del desarrollo se ve. Entonces, para evitar esas pérdidas de tiempo, de estar rescindiendo contratos, es mejor que durante el proceso de licitación se evalúe la capacidad del equipo y sus actitudes. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Que el equipo propuesto trabaje de manera colaborativa, que se tenga acceso a la información y cuántas personas hay y si están bien equipados. Y eso poco a poco, en el caso de Perú, sí se empiezan a requerir. Ya tengo una experiencia en donde durante la licitación se pedían que se compruebe que efectivamente tienen el equipo adecuado. ¿Ok? Entonces, es necesario porque se pierde tiempo. Lamentablemente,
por malas experiencias y el no evaluar antes de, se pierden los contratos o se hace una información muy mala, un modelo mal elaborado. Tendría que solicitar la entidad a los postores una metodología de trabajo. Claro, eso ya depende de la entidad que lo soliciten ellos para que se pueda implementar, o sea, para que demuestren que tienen la capacidad. Entonces, durante la evaluación de la licitación, independientemente de la propuesta técnica, económica, tiene que haber un formato de actitudes y capacidades que diga que cumplen y por qué cumplen el perfil, porque está capacitado en esto, que demuestre que tiene los recursos, que demuestre que tiene los equipos. Hay que demostrarlo, porque si no, se pierde tiempo. Y eso la ISO bien claro lo dice. La parte 1. Tiene que evaluarse que exista esa capacidad y esa actitud. Otro de los estándares que viene a ser la matriz de roles y responsabilidades. Igual, cada país, por ejemplo, en el caso de Chile tiene sus roles, el caso de Perú también tiene sus roles BIM, que lo vamos a ver más a detalle en el capítulo de roles, ¿ok? Pero se tiene que establecer una matriz de roles y responsabilidades como parte del estándar. Y también la parte 1 nos habla del trabajo colaborativo, basado en contenedores, lo que es el entorno común de datos prácticamente. ¿Ok? Y ya para finalizar, porque ya nos estamos yendo con la hora, la planificación del desarrollo de la información, que son los requisitos en realidad, la gestión de la producción colaborativa, que es el entorno común. Esto lo estoy pasando un poco rápido porque lo vamos a ver más específico en las sesiones siguientes. Lo que es el entorno común de datos, los estados del entorno, eso también lo vamos a ver en la sesión de entornos colaborativos. Todo eso está en la ISO en realidad. Los niveles de información necesaria, también que debe cumplir para cada entregable. También está en la ISO. Y la parte 2, o sea, he mencionado de la 1, la parte 2, donde están los requisitos de información para el desarrollo de la fase, que viene a ser en este caso el PIN y el LINE. ¿Ok? Prácticamente el objetivo es lo mismo, pero para el desarrollo de los activos, generalmente. Y las interfaces entre partes y equipos. ¿Ok? ¿Cómo son las interfaces? Que eso también lo voy a explicar en la parte colaborativa. Y el proceso de gestión de la información. También la parte 2. Y establecer el plan de ejecución BIM del desarrollo, antes del contrato y una vez contratado. Ahora, en el proceso de licitación se presenta como un BEC de oferta. Y el ganador adjudicado ya desarrolla el BEC del contrato. También la 2 menciona eso. Ok, es lo mismo del caso anterior. Y confirmar el BEC. O sea, se presenta y hay que confirmar, aprobarse, que se desarrolle y se establezca luego una matriz de responsabilidades, que también en el taller del BEC lo vamos a ver qué es la matriz, y en base a requisito de información. Y establecer el programa de tareas, que es el MIC y el TI, que también lo vamos a ver en el BEC. Ya son cosas que lo vamos a ver en el desarrollo del BEC. Ahí vamos a explicar más conceptos para no marearlos con tantos conceptos ahora. Y listo, entonces, esa es la 19650. Por ello, que es el marco que entrega las directrices
para la gestión de información. Esta ISO. ¿Ok? ¿Y cómo iniciamos a adoptar estos estándares? ¿Cómo iniciamos? Lo que ya está haciendo Bolivia. Bolivia ya tiene como propuesta un marco internacional que todavía no se ha aprobado por INNORCA. En el caso de Perú, ya lo tenemos. El marco internacional es la norma técnica peruana de la ISO y el marco nacional es nuestra guía nacional del vino. ¿Ok? De esa manera van evolucionándose el marco normativo en los países. Este es el subcomité técnico de INACAL de Perú. Esta foto hace 3 años, antes de la pandemia ha sido esta foto. Y estos son los marcos internacionales de Perú, aprobados en el año 2020, la 1 y la 2. Y bueno, y acá está mi nombre. Todo el equipo que comandó este trabajo. Y por último, nuestros estándares BIN de Perú, que recién se aprobó el año pasado. Listo, muchachos. Terminamos el día de hoy. Entonces, esto prácticamente es como un resumen, todos los conceptos que hemos visto, de lo que vamos a ver ya de manera detallada en las demás sesiones. Bueno, ya tiempo para las preguntas no hay, creo ya. Ya prácticamente se nos pasó la hora. Pero bueno, han habido preguntas durante el desarrollo. Mientras estaba exponiendo también respondí a las consultas, así que no hay ningún problema. Entonces, eso sería todo por hoy. Simplemente para la siguiente clase sí vamos a empezar 1 hora antes, que es en el caso de Perú 7 a 9 y de Bolivia 8 a 10, ¿ok? Si no tuvieran alguna otra consulta. Listo, Howard. Ya, muchas gracias. Muy bien, estimados, eso sería todo. Muchas gracias. Eso sí, yo voy a enviar bueno, en este caso voy a enviar esta información y ya la empresa se va a encargar de enviarles el link de la grabación y todo, ¿ok? Así que por esa parte no hay problema. Listo, muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy.